Hola, el grupo conformado por María Angélica Cano Díaz, Claudia Jimena Keipe Pulgari, Leider Esteban Paguaychana, Claudia Patricia Rosero Campos y mi nombre, Joiner Riasco Rojas. Nosotros somos estudiantes del programa de Contaduría Pública de la Universidad Nacional Abierta y Distancia, UNA. Yo voy a empezar a hablar de la historia de la partida doble y su fundamentación. La partida doble tiene su historia en la Italia del Renacimiento, donde fue documentada formalmente por el fraile y matemático Lucas Pacioli en 1494. Su fundamentación se basa en el principio de que cada transacción económica afecta al menos dos cuentas, un débito y un crédito, manteniendo un equilibrio de tal forma que la suma de las entradas sea siempre igual al de la salida. Este sistema asegura que el balance de la ecuación fundamental de la contabilidad, activo igual a pasivo más capital, se mantenga siempre. Aquí vemos un ejemplo de una cuenta de caja y una cuenta de banco. De la cuenta de banco de caja vemos que salen 10,000 pesos y en la cuenta de banco entran 10,000 pesos, conformándose así la partida doble. También vemos que de caja salen 10,000 pesos y a la cuenta de banco te entran 10,000 pesos. Es decir, que hay un crédito por valor de 10,000 pesos y hay un débito por valor de 10,000 pesos. Lo que me muestra es que si sale 10,000 de una cuenta a la otra cuenta tiene que entrar el mismo valor, conformándose así la partida doble. También vemos que hay un débito y un crédito. Es decir, si hay un crédito de una cuenta, tiene que haber un débito por otro lado, por otra cuenta, que es otro principio de la partida doble. Historia de la partida doble. El sistema de la partida doble fue documentado por primera vez de manera detallada en el libro Suma de Aritmética, Geometría, Proporzioni e Proporcionalidad de Lucas Pacioli en 1494. Pacioli, considerado el padre de la contabilidad, sistematizó prácticas contables que ya existían en las repúblicas mercantiles italianas, especialmente en Venecia. El sistema evolucionó de la partida simple, que solo registraban las entradas o salidas, a un método más completo que registraba ambos lados de la transacción. Es decir, que antes se registraba una entrada o una salida, que era el método de la partida simple. A raíz de esto surgió la partida doble como una necesidad. Fundamentación de la partida doble. Principio de dualidad. Toda transacción económica tiene un efecto doble. Por cada débito hay un crédito de igual valor. Si no hay un deudor, no hay un acreedor. Es lo que ya les mencionaba. Si hay un débito, tiene que haber un crédito. Si hay una salida, tiene que haber una entrada por otro lado. Mantenimiento del equilibrio. La fundamentación matemática de la partida doble se refleja en la ecuación contable fundamental, activo igual a pasivo más capital. Para que esta ecuación se mantenga, los débitos y los créditos deben ser iguales en toda transacción. Es lo que les mencionaba también, que si salen el valor de 10,000 pesos de un lado, tienen que entrar el mismo valor por el otro lado. Registro en doble columna. Las transacciones se registran en un formato de dos columnas, las cuentas T, donde el lado izquierdo representa el débito y el lado derecho representa el crédito. Reglas de movimiento. Las reglas de la partida doble determinan cómo afectan a las cuentas los débitos y los créditos. Un débito aumenta el activo o disminuye el pasivo. Un crédito disminuye el activo o aumenta el pasivo y el capital. Propósito de la partida doble. Su objetivo es crear un sistema completo y equilibrado para registrar todas las operaciones, lo que permite elaborar estados financieros precisos y tomar decisiones informadas. Muchas gracias por su atención. Los dejo con mi
con mi compañera Claudia Patricia Rosero Campos y ella nos va a hablar de la ecuación patrimonial. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañero Joyner. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Claudia Patricia. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la ecuación patrimonial. Si nos vamos un poco a la historia, la ecuación patrimonial se formaliza gracias pues a los aportes realizados por el señor Fray Luca Pacioli, conocido como lo que es el padre de la contabilidad. Esto fue en el año 1494, donde se determina la ecuación patrimonial como el resultado de registrar los bienes y deudas de los negocios de las empresas consolidado a través del método de la partida doble, como lo explicaba precisamente hace un momento el compañero Joyner. ¿Qué es la ecuación patrimonial? Entendemos como la ecuación patrimonial hace referencia a una fórmula matemática que es fundamental en la contabilidad. Esta ecuación establece un equilibrio entre lo que son los activos, pasivos y el patrimonio que conforman una empresa. También se conoce como ecuación fundamental del patrimonio, donde el valor de los bienes y los derechos, conocidos como activos, es igual a la suma de los pasivos y el patrimonio. Aquí tenemos lo que es la fórmula de esta ecuación patrimonial: activos igual a pasivos más patrimonio. Una breve descripción de cada una de estas cuentas, pero bueno, no vamos a entrar mucho en detalle, ya que más adelante el compañero Leider nos va a dar una explicación un poco más detallada, más profunda, pero sí vamos a revisar, a detallar un caso en este momento. Tenemos un ejemplo 1. Una empresa inicia operaciones con 12 millones de pesos aportados por el propietario. Aquí surge lo que es la aplicación de la partida doble, como nos dio ejemplos anteriores el compañero Joyner, donde tenemos que estos 12 millones de pesos van a afectar dos cuentas. Una, que es la cuenta del activo, 12 millones, no se afecta a pasivos, pero sí patrimonio, 12 millones de pesos. Si nos vamos a la ecuación activo igual pasivo más patrimonio, nos da que el activo son 12 millones igual pasivo 0, pero el patrimonio 12 millones. Entonces notamos que existe y se cumple el equilibrio. En el ejemplo 2, esta empresa adquiere mercancías por 5 millones de pesos a crédito. Nuevamente se afectan dos cuentas. Tenemos la afectación por inventarios en la cuenta de activos, que aumenta a 5 millones de pesos, y el pasivo también se ve afectado porque hablamos de un crédito, y esto afecta a la cuenta proveedores, donde incrementan 5 millones de pesos. Si nos vamos a la ecuación, traemos los 12 millones del activo del ejemplo 1 más los 5 millones por la afectación en inventarios. Esto nos suma 17 millones en activos, lo que quiere decir que pasivos pasa con 5 millones y el patrimonio mantiene sus 12. Entonces, si miramos, aquí se cumple también la igualdad. Se cumple que activos es igual a pasivo más patrimonio, es decir, 17 millones igual, sumando pasivo más patrimonio nos da 17 millones de pesos también. Y en el ejemplo 3 nos dice que esta empresa paga un gastos por servicios por un valor de 500,000 pesos en efectivo. Nuevamente se cumple aquí la partida doble, donde se ve afectada la cuenta de activos en caja menos 500,000, porque debe sacar de esa cuenta 500,000, y el patrimonio también se ve afectado porque disminuyen esos 500,000 que se van al gasto precisamente de pagos de servicios. Si nos vamos a la ecuación, tenemos que activo, anteriormente en el ejemplo 2 venía con 17 millones, pero debemos restar esos 500,000, pasa con 16 millones 500. Y el pasivo en este momento son 5 millones de pesos, pero el patrimonio se vio afectado, menos 500,000 nos da 11 millones 500. Si sumo el pasivo más el patrimonio me da 16 millones 500 y el activo 16 millones 500. ¿Qué quiere decir? Que aquí precisamente encuentro la igualdad de la ecuación, donde activo es igual a pasivo más patrimonio.
Entonces es un ejemplo bastante claro para entender que en la contabilidad todo va precisamente de la mano. ¿Qué podemos concluir? Podemos concluir en este caso que en toda entidad contable se cumple que la suma de bienes y derechos, que son los activos, es igual a la suma de los pasivos y el patrimonio. También la ecuación patrimonial constituye la base para la conformación de la información contable y financiera que en un ente económico debe mantener organizada y registrada. Y tenemos que la ecuación contable en las organizaciones expresa un equilibrio entre las propiedades y los derechos de los dueños de la empresa y de terceros. Ok, vamos a continuar con nuestro compañero Leider. Él nos va a explicar lo que son las cuentas en este caso. Muchas gracias, compañera. Bueno, el tema que yo voy a tratar es el de la definición de activos, pasivos y patrimonios. Aquí abarcaremos lo que es la importancia de la ecuación contable, la relación entre activo, pasivo y patrimonio y el concepto de los mismos. Aquí en la importancia de la ecuación contable, pues esto nos garantiza el equilibrio financiero mediante la ecuación contable que es activos igual a pasivos más patrimonio. Esto es un pilar fundamental sobre el cual se construye todo el sistema contable. Su importancia radica en el que garantiza la coherencia, equilibrio y transparencia en el registro de las operaciones financieras de una entidad. La relación entre las cuentas. Pues la relación es mediante la ecuación contable que vimos anteriormente, que es activos igual a pasivos más patrimonio. ¿Qué son los activos? Representan los recursos que posee la empresa y que generan beneficios. Los pasivos son las obligaciones que la empresa tiene con terceros y que deberá pagar en el futuro. Y el patrimonio es la participación de los propietarios en la empresa, es decir, la parte de los activos que pertenece a los dueños una vez descontados los pasivos. ¿Y cómo se relacionan? Pues los activos se financian con pasivos y patrimonios. Una empresa tiene recursos endeudándose o mediante aportaciones de los socios y utilidades retenidas. Cuando hay un cambio en una, afecta totalmente a la otra o a las dos restantes. Es decir, un ejemplo sería si la empresa quiere un préstamo, aumentar los activos y aumentan los pasivos. La otra sería si se generan utilidades, pues aumentan los activos y aumenta el patrimonio. Y digamos, si se paga una deuda, pues disminuyen activos y disminuyen los pasivos. Así se relacionan entre ellas las cuentas, pues la ecuación contable, si una tiene algún movimiento o algo, modifica las demás también. ¿Qué son los activos? Pues los activos son recursos económicos presentes que una entidad controla como resultado de hechos pasados y de los cuales se espera obtener beneficios económicos a futuros. Estos recursos pueden ser de naturaleza tangible o intangible y representan todo aquello que contribuye al desarrollo de las operaciones y a la generación de valor para la organización. La clasificación de los activos, pues hay activos corrientes y activos no corrientes. ¿Qué son los activos corrientes? Son aquellos que se espera convertir en efectivo, vender o consumir. Un ejemplo sería las cuentas por cobrar, inventarios y anticipos. Los activos no corrientes son activos que generan beneficios económicos durante periodos superiores a un año. Como clasificación interna estarían pues los activos no intangibles, que serían activos financieros a largo plazo o activos no corrientes mantenidos o inversiones inmobiliarias. Generalmente son propiedades, plantas y equipos, todo lo que pertenece a la empresa. ¿Qué son los activos en las NIF para las pymes? Pues en las NIF para las pymes un activo es un recurso económico controlado como resultado de hechos pasados del cual se espera obtener beneficios, como vimos anteriormente. Aquí lo que prima es la probabilidad de beneficios y su medición suele ser al costo. Y tenemos los activos NIF plenas, que es un activo, es un recurso económico presente con potencial de generar beneficios económicos. Aquí se enfatiza el concepto de derechos y el potencial, no solo la probabilidad. Además se usa más el valor razonable con mediciones complejas. ¿Qué son los pasivos? Los pasivos son obligaciones presentes de una entidad surgida a partir de sucesos pasados cuya liquidación se espera generar una salida de recurso económico. ¿Cuáles son estas características de los pasivos? Pues
Uno, pues son las obligaciones presentes, que no es una posibilidad futura, ya existe una responsabilidad actual. La otra sería el origen de hechos pasados. Surge de una transacción o contrato ya realizado. La salida de recursos, esto implica que hay pagos en efectivo, transferencias de activos o prestación de servicios. La fiabilidad en la medición es su valor debe poder medirse de forma razonable y los identificables están claramente definidos y documentados. Así se clasifican los pasivos. Hay pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Los pasivos corrientes son obligaciones que se espera cancelar dentro de un ciclo operativo normal o antes de 12 meses. Un ejemplo serían pues las cuentas por pagar a proveedores, impuestos por pagar y ahí entra la nómina. Los pasivos no corrientes son obligaciones cuyo pago se realiza a un periodo mayor a 12 meses. Generalmente son obligaciones financieras, más que todos los bancos. Bonos por pagar o préstamos con vencimiento mayores a un año. Pueden ser arrendamientos. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio representa la participación residual de los propietarios en los activos de la empresa. Una vez deducidos todos los pasivos, en otras palabras, es lo que realmente pertenece a los dueños después de cumplir todas sus obligaciones, lo que nosotros decimos las ganancias. Esto también tiene una fórmula que es patrimonio es igual a activos menos pasivos. Generalmente lo que decimos como nosotros, las ganancias. Características del patrimonio. Uno que es residual, o sea que depende directamente de la diferencia entre activos y pasivos. No representa derechos de los propietarios, o sea que incluye aportes y utilidades retenidas. No exige devolución inmediata. ¿Qué significa esto? Que a diferencia de los pasivos no es una obligación de pago. También puede aumentar o disminuir, eso depende según los resultados del ejercicio y las decisiones societarias. Y se expresa en el patrimonio neto, una suma total después de ajustes y reservas. Aquí la importancia del patrimonio. Aquí se mide la fortaleza financiera de la organización, representa el nivel de financiación propia, influye en la capacidad de hacer a créditos y atraer inversión, garantiza estabilidad a largo plazo y permite absorber pérdidas sin comprometer la continuidad del negocio. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, si los socios aportan 50 millones, ahí es donde se aumenta el capital. Y si la empresa genera una utilidad de 10 millones, pues se incrementa el patrimonio. En cambio, si hay una pérdida más o menos de 5 millones, hay disminución en el patrimonio. Y ya para concluir el tema, pues aquí vemos una definición de que los activos se entienden como recursos económicos controlados capaces de generar beneficios futuros. Los pasivos como obligaciones presentes que implicarán la salida de recursos y el patrimonio como la participación residual después de deducir todas las obligaciones. Estos conceptos mantienen coherencia entre los dos marcos normativos, garantizando la comparabilidad y entendibilidad de la información financiera. Pues no obstante, en las NIF plenas aplican un enfoque más robusto y detallado, mientras que en las NIF para las pymes simplifican los requerimientos priorizando la practicidad y la facilidad de aplicación y la reducción de costos de cumplimiento, especialmente para las entidades con menor capacidad operativa y de recursos limitados. Generalmente son las microempresas. Ya para finalizar, pues seguimos con mi compañera. Muchas gracias, compañera Leider. Mi nombre es Claudia Caipe y les voy a hablar de los ingresos. ¿Qué son los ingresos? En contabilidad, los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos de una empresa durante un periodo contable que resultan en un aumento del patrimonio neto. Se generan por la actividad económica de la empresa, como las ventas de bienes o la prestación de servicios, y son fundamentales para evaluar su rendimiento. Es importante distinguirlos de los cobros, ya que los ingresos se reconocen en el momento que se ganan, principio de devengo, no necesariamente cuando el dinero se percibe. Los ingresos tienen características claves de tipo contable, tales como el principio de devengo, que se registra cuando se genera y el bien o servicio es entregado o prestado. Es independiente de que se reciba el pago de ese ingreso. Por ejemplo, cuando nosotros entregamos una mercancía, prestamos un servicio o
algún alquiler durante el mes de noviembre, en ese momento, en ese mes, en ese periodo, debemos de registrar el ingreso en nuestra contabilidad, sea que nuestro cliente nos pague inmediatamente en ese mes o que nos lo pague al mes siguiente o al mes siguiente. Es independiente, debemos de registrar siempre nuestros ingresos dentro del periodo contable. Otra característica es la fuente del ingreso. ¿Qué es la fuente del ingreso? Que uno es la actividad principal que tiene la empresa y ese es el ingreso operacional, y también tienen otras fuentes de ingreso que para el registro contable serían otros ingresos que no son derivados directamente de la actividad principal de la empresa. También tenemos el impacto de patrimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que incrementa nuestros activos y disminuye nuestros pasivos, además de que aumenta la utilidad y el patrimonio de nuestra compañía. Otra característica es la diferencia entre el ingreso y el cobro. El ingreso es derecho de recibir ese dinero y el cobro es el momento en el que se hace efectivo la recepción de ese dinero. Otra característica es la cuenta de saldo acreedor. Las cuentas de ingreso siempre tienen saldo acreedor o cero y sus anotaciones se realizan en el haber o en el crédito. Tipos comunes de ingreso. El principal es ingresos operacionales, que son los habituales y provenientes directamente de la actividad principal de la empresa, como la venta de sus productos, prestación de servicios y alquileres. Otros ingresos surgen de la actividad secundaria o no relacionada con el giro principal del negocio, como ingresos por intereses, dividendos o alquileres de propiedades cuando ese no es la actividad principal de la empresa. También existen los ingresos privados, que son los que corresponden a las empresas privadas, ya sean con o sin ánimo de lucro, y los ingresos públicos, que son los que recibe el Estado a través de impuestos y otros mecanismos de recaudo. ¿Cómo registramos estos ingresos en nuestra contabilidad? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las cuentas de ingresos son de naturaleza crédito, lo que significa que su ingreso aumenta en el saldo por el crédito. ¿De qué tipo son? Son clase 4, que son ingresos, y el tipo de ingreso puede ser 41, que son los ingresos operacionales, o 42, que son los ingresos no operacionales. Como vamos a ver en el ejemplo, vemos el asiento de un ingreso de tipo crédito, donde dentro del periodo que estamos trabajando vamos a aumentar por el crédito un ingreso operacional, ya sea una venta, una prestación de servicio, un alquiler, su respectivo impuesto a IVA, y como no es una cuenta que se está generando de pago inmediato, se manda a una 1305, que es una cuenta por cobrar a clientes. Cuando ya nuestro cliente nos va a pagar esa factura o nos va a pagar esa cuenta de cobro, vamos a debitar nuestra caja o nuestro banco, dependiendo de dónde va a depositar el recaudo de esa factura, y lo acreditamos contra la 1305, que es la cuenta en la que quedó depositada la cuenta por cobrar a nuestro cliente. Muchísimas gracias por su atención, espero haber sido clara y resolver sus dudas acerca de los ingresos, y paso con mi compañera Angélica, que les va a hablar de los gastos. Muchísimas gracias. Gracias, compañera Claudia Jimena. Mi nombre es María Angélica Cano Díaz. Bueno, continúo con el último tema de exposición, que son los gastos. Son salidas de dineros o recursos para el funcionamiento de la empresa sin generar beneficios futuros. Definición oficial NIF para pymes, tercera edición. Los gastos son disminuciones en los beneficios económicos durante el periodo contable, ya sea en forma de salida o disminuciones de activos, o bien por la generación de pasivos. En ambos casos dan lugar a disminuciones en el patrimonio. Quiere decir que cada gasto disminuye la utilidad. Estas disminuciones no están relacionadas con distribución a los propietarios. Seguimos con ejemplo de gastos. Por ejemplo, pago de servicios públicos, energía, agua e internet. No generan recursos que aporten beneficios económicos futuros, pero sí son necesarios para el funcionamiento de la empresa. Sueldos y salarios del personal también son necesarios para que la empresa pueda operar. Son gastos operativos de administración. Provisión por deuda de difícil cobro, o también se conoce como provisión por deuda incobrables. Por ejemplo, si la empresa define que no puede cobrar ciertas cuentas, entonces reconoce una provisión como gasto bajo el principio de prudencia. El principio de prudencia evita sobrevalorar el patrimonio porque nos obliga a reconocer gastos y pérdidas tan pronto como sean probables, incluso si no se han pagado todavía. Esto asegura que los estados financieros reflejen la realidad
y no muestres más riquezas de las que realmente tiene la empresa. Bueno, continuamos con intereses por préstamos financieros. Se reconocen como gastos financieros en el estado de resultados. Este gasto disminuye la utilidad del periodo y por tanto reduce el patrimonio. Otros gastos reconocidos según la NIC incluyen pérdidas por siniestros, por ejemplo, incendios o robos, venta de activos no corrientes, por ejemplo, maquinaria o inmuebles, ajustes por tasa de cambio cuando hay variación en la moneda extranjera, cambios en el valor razonable de activos y pasivos, revaluación en las inversiones. Reconocimiento y presentación. Los gastos se reconocen cuando ocurre la transacción, quiere decir cuando ocurre el hecho económico, no cuando se paga. Esto significa principio de devengo. Se presentan en el estado de resultado del periodo conforme a las normas de reconocimiento, medición y presentación establecidas por la NIC. Aquí hay una fórmula que se ve reflejada en el estado de resultados, que si los ingresos son mayores que los gastos, el resultado es utilidad y aumenta el patrimonio. Y si los gastos son mayores que los ingresos, el resultado es una pérdida y disminuye el patrimonio. Bueno, seguimos con características claves de los gastos. Representan consumo de recursos, no generan beneficios futuros, no crean activos ni ingresos futuros, reducen el patrimonio, se registran en el debe, reconocimiento por devengo, lo que decía que los gastos se reconocen cuando ocurre la transacción, no cuando se pagan. La naturaleza contable de los gastos. Su naturaleza contable es deudora, se registra en el debe. El efecto: cada vez que se incurre un gasto, se debita las cuentas de gasto porque aumentan. Gastos en el débito aumentan, en el crédito disminuyen. Es de naturaleza deudora porque afecta el patrimonio. Es de clase 5. Los gastos se clasifican de dos maneras. Clasificación de gastos según su naturaleza. Tipos de gastos. Hay gastos operacionales, gastos financieros y otros gastos. Entre los gastos operacionales están la administración y los de ventas, relacionados con el funcionamiento diario de la empresa y sus actividades habituales. De administración podemos hablar de nómina administrativas, servicios públicos, arrendamiento, y de ventas podemos hablar de publicidad, comisiones, transporte de mercancía. En gastos financieros, costos por financiamiento y operaciones financieras como intereses por préstamos, comisiones bancarias. Otros gastos están los extraordinarios, que son eventos inesperados, por ejemplo, con indemnizaciones, por pérdidas por siniestros, pérdidas por deterioro de inventario, propiedad, planta de equipo. Y los no operacionales son gastos no recurrentes fuera de la operación normal. Por ejemplo, multas, pérdidas por venta de activos o provisión por deudas de difícil cobro. Clasificación de gastos según su comportamiento: fijos, variables, inesperables. Los fijos son gastos constantes y dependientes del nivel de actividad, como arriendos y salarios. Los arriendos y salarios, un ejemplo, cada mes se pagan igual, no cambia su valor. Ellos no dependen si la empresa gana más o gana menos. Variables: fluctúan, quiere decir que cambian según el volumen de operaciones, incluyendo mantenimiento y convenciones. Si la empresa entre más venda productos, pues mayor comisión va a tener. Inesperados, eventuales, como reparaciones urgentes. De pronto la empresa en su presupuesto no tenía esa reparación urgente, pero debe hacerla para que pueda seguir con su funcionamiento. Relación del gasto con la ecuación patrimonial. La ecuación patrimonial es activo igual pasivo más patrimonio. Reconocimiento del gasto. Cuando se reconoce un gasto, disminuyen los activos y se pagan efectivo. Aumentan pasivo, por ejemplo, proveedores o cuentas por pagar, que sí, cuando no se paga de inmediato, sino que queda pendiente, entonces aumenta el pasivo. Y en ambos casos reduce el patrimonio y afecta resultados. Hay dos ejemplos. Primero, se paga una factura de energía de inmediato. Entonces, como se paga de inmediato, se debita la cuenta de gasto de energía eléctrica por valor de 220.000 y se acredita la cuenta caja porque ya se realizó el pago. Entonces, el activo caja disminuye y el patrimonio disminuye por el gasto porque disminuye la utilidad. En el ejemplo 2, pago mes vencido, principio de devengo. La factura pues se reconoce en noviembre, pero se pagó en diciembre. O sea, el reconocimiento se hace cuando se realizó el consumo, así se pague después. Entonces, como se reconoció este gasto, se debita la cuenta gastos de energía eléctrica por valor de 220.000 pesos
y se acredita a proveedores porque la cuenta quedó pendiente de pago. Activos no cambia en noviembre porque no se ha pagado aún. Pasivos aumenta porque quedó pendiente de pago y los patrimonios disminuyen por el gasto. Entonces, ahorita vamos a hablar de diferencias y ejemplos entre gastos y costos. ¿Qué es el gasto? Se reconocen en el estado de resultados porque no generan beneficios futuros. Operación, no producción. Un ejemplo, el pago de nómina del personal administrativo es necesario para la operación, pero no interviene en la producción. Costos se relacionan con la producción y se capitalizan en inventarios activos hasta que se venden. La compra de un cuero es un costo ya que está directamente relacionado con la fabricación de zapatos. La distinción entre costos y gastos es crucial para la toma de decisiones y el análisis financiero empresarial. Resumen, costos es producción y gastos es funcionamiento. En conclusión, controlar gastos asegura rentabilidad y buena posición financiera aplicando guías éticas y verificables. Muchas gracias, tutor y compañeros, por la atención prestada. Dios les bendiga.